Segundo tema, formación de predicadores, que se llama mapa del vuelo y esquema. Una vez definido el objetivo que intentamos alcanzar, así como establecido el eje o columna vertebral de la predicación, presentamos ahora los diferentes tipos de esquemas para que la predicación siga un orden lógico. Así como todo piloto elabora un plan de vuelo detallado, el itinerario que va a recorrer el predicador necesita un esquema que muestre de manera lógica y progresiva el desarrollo de su tema. Este capítulo puede mejorar radicalmente la forma de predicar, pues aprendemos a ordenar las diferentes partes que integran el cuerpo de una predicación, porque los participantes asimilan la enseñanza. Si necesitas tener orden en la mente, más bien se necesita tener orden en la mente para transmitir pedagógicamente las ideas. Vamos a desarrollar un cuerpo de enseñanza. Vamos a considerar tanto la necesidad de un orden mental como diferentes tipos de esquemas para una predicación. Necesidad de esquemas que faciliten el orden lógico. Así como el piloto precisa delinear el camino que va a seguir, la velocidad y la altura de la nave, el predicador necesita establecer el itinerario para mantener un orden pedagógico que facilite la precisión de los participantes. El esquema es este mapa que nos ayuda a seguir un itinerario para no desviarnos y poder alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto. Predicar sin él sería como carecer de itinerario para lograr un objetivo. Pues no basta el qué, es necesario el cómo. Sin un esquema, el predicador brincará de argumento en argumento y no se quedará nada en la mente de los participantes. Vamos a ver cómo trabajaba Jesús en sus predicaciones. Jesús tenía ordenada en su mente, por eso transmitía con claridad su pensamiento, siguiendo un esquema. Por eso los evangelistas recordaban su discurso y parábolas muchos años después. Expuso su visión en un esquema de 5 puntos. Y vamos a mirar allí en Lucas 4, 18 al 19, cómo era que él hacía sus prédicas. Vamos a ver un ejemplo. La parábola del sembrador sigue un esquema. La semilla cae en el camino, las piedras, los espinos, la tierra buena. Después, cuando ofrece la explicación de la parábola, mantiene el mismo orden. Una predicación sin esquema es imposible que sea comprendida, mucho menos recordada. Vamos aquí a enumerar 9 tipos de esquemas para que a través de estos podamos nosotros aprender y podernos guiarnos. Esos esquemas nos guían para nuestras prédicas como predicadores dentro de nuestros grupos de oración o a donde estemos trabajando en nuestros ministerios como predicadores. Estos esquemas típicos, tanto de temas bíblicos como catequéticos, pueden ayudar a ordenar la idea en la mente del predicador para que presenten con lógica y pedagogía su pensamiento, y así será mejor comprendido por los participantes. Vamos a hablar del primero, esquema lógico. Sigue la lógica del proceso mental. Predicación bíblica. El pasaje de la curación del ciego Bartimeo se puede esquematizar en 3 partes. Primera, escuchar para creer. Segundo, creer para ver. Y tercero, ver para seguir a Jesús. En la predicación catequética, la figura de María. Vamos a ver, como lo dice aquí, en la Mariluz Cultus de Pablo VI, tiene un esquema lógico. María Virgen, María Esposa y María Madre.
Segundo esquema, cronológico. Vamos a seguir la cronología para poder entender y nunca salirse de la cronología de cualquier tema que esté uno llevando a cabo. Sigue la línea en el tiempo. Predicación bíblica. Bartimeo. Antes de Cristo, Bartimeo era un mendigo ciego y sentado a la orilla del camino. Cuando se encontró con Jesús, proclama su fe en Jesús, Mesías, y confiesa a Jesús como su maestro. Es sanado de su ceguera y experimenta la salvación, curación integral. Después del encuentro con Jesús, sigue a Jesús por el camino que sube a Jerusalén. Predicación catequética. La progresión de la ley. Al inicio, respuesta desproporcionada de Lamed, que mata por haber sido herido, en Génesis 4:24. La ley del talión es equitativa, solo ojo por ojo y diente por diente. La ley del Sinaí, amar al prójimo como a sí mismo. Nuevo mandamiento de Jesús, amarnos como Cristo nos amó, en San Juan 13:34. Tercer esquema, de protagonistas. Se resalta y contrasta el papel de cada personaje en un pasaje específico de la Biblia. Vamos a hablar de la predicación bíblica y seguimos sobre Bartimeo. Aparte de Jesús y Bartimeo, ¿qué personajes salían ahí? Dos grupos diferentes que seguían a Jesús, multitud y discípulos, se contrastan. Los que pretenden silenciar a Bartimeo para que no manifieste su fe. Quienes le dicen que Jesús se ha interesado en su caso. Ánimo, levántate, te llama. O en la parábola del trigo y la cizaña encontramos diferentes personajes que no debemos confundir, que está en Mateo 13 del 24 al 43. Analizar las actitudes de cada uno podría convertirse en el esquema de una predicación y ir siguiendo el orden de ese esquema. El dueño del campo que sabe que ha sembrado buena semilla. El enemigo que siembra cizaña y se va. La gente que se duerme en el campo, dando libertad de acción al enemigo. Los siervos angustiados que quieren hacer el juego al enemigo, cortando la cizaña. Los segadores que en el tiempo oportuno harán la cosecha. Estos son distintos a los otros dos grupos anteriores, pues los segadores ni se duermen ni se angustian. Y el propio esquema nos dio la guía de toda la predicación. El cuarto esquema, trinitario. El esquema trinitario toma como guía la acción de la Trinidad. Predicación bíblica, el plan de salvación. Papel del Padre. Nos ha bendecido en Cristo, eligiéndonos para ser santos, inmaculados y hijos adoptivos. Papel de Jesús. En Él tenemos la redención y el perdón de los pecados mediante su sangre. Papel del Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia. Ahora la predicación catequética. La Iglesia y el Vaticano II presenta el siguiente esquema. Designio del Padre. La preparación de la Iglesia en el Antiguo Testamento. La obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Papel del Espíritu Santo en nuestros días. En este caso se combinó el esquema trinitario con el esquema cronológico. Quinto esquema. Esquema del ser y qué hacer. Muestra que qué cosa es una realidad
y después ¿qué realiza? Así lo presentamos en el curso de Emaús. ¿Qué es la palabra de Dios? Lámpara, espada, martillo, agua, miel, semilla y alimento. ¿Qué hace la palabra de Dios? Crea, separa, salva, produce fe y convierte, da Espíritu Santo, construye la comunidad y conduce a la vida eterna. Esquema número 6, que es el esquema querigmático. Se siguen los 6 puntos del anuncio querigmático. Predicación bíblica y agarramos otra vez a Bartimeo. A Bartimeo lo podemos agarrar para este esquema querigmático. Amor de Jesús. Toma la iniciativa cuando va a Jericó y pasa por el camino de Bartimeo. Que Jesús siempre toma la iniciativa. Y aquí dice el segundo punto, pecado. Se cura. Significa que no conocía el plan de Dios en su vida. Tercero, Jesús Salvador. Solo Jesús lo puede salvar de su situación. Tercer punto, fe. Confiesa públicamente con sus labios a Jesús como hijo de David, el Mesías y prometido. 5. Conversión. Deja el manto, renuncia a todo lo que no le permite llegar rápidamente a Jesús. Y 6. Salvación. Vete, tu fe te ha salvado, ya estás salvo y tiene a dónde ir. Espíritu Santo, que viene siendo el 7. Este punto no es evidentemente en este texto bíblico, pero podríamos afirmar que su proclamación de Jesús como Raboni es obra del Espíritu Santo, quien nos capacita para proclamar a Jesús como Señor. Comunidad. Una vez curado, va por el camino con Jesús y sus discípulos. Es miembro de una comunidad. Predicación catequética. La palabra de Dios. Los 7 efectos de la palabra en el curso de Emaús están ordenados de acuerdo a los 6 puntos del querigma. Crea, separa, salva, produce fe y convierte. Da Espíritu Santo y forma la comunidad y conduce a la vida eterna. Esquema número 7, que se llama esquema nuclear. Se enfoca en un punto y se hace girar a su alrededor todo el tema. Este esquema es hermano gemelo del capítulo anterior en el que hablábamos del eje de un tema, solo que aquí se desarrolla la predicación alrededor del núcleo seleccionado. Predicación bíblica. Y seguimos con Bartimeo. El núcleo será Bartimeo, cansado y sentado junto al camino. Sentado junto al camino porque no tiene a dónde ir. Su enfermedad principal no era la ceguera, sino el cansancio. Grita sentado. Está tan cansado de la vida que no tiene ni fuerza para gritar de pie. Se levanta y da un salto, lo que nunca había hecho en toda su vida. Está decidido a romper con su pasado de pasividad. Tira el manto porque quiere ir deprisa, sin que nada le estorbe. Jesús le ordena, vete, tu fe te ha salvado. Fue curado de su cansancio y desilusión de la vida. Lo sigue por el camino, ya tiene a dónde ir y con quién quiere recorrer el camino. Emprende marcha y ya no está sentado, ahora camina. El pasaje del hijo pródigo lo podemos esquematizar alrededor del becerro cebado. Cuando se fue el hijo, el becerro estaba flaco, pero ese mismo día el padre lo comienza a engordar porque sabía que su hijo habría de regresar. En un cumpleaños y una fiesta,
pasaron muchos cumpleaños, muchas fiestas en esa casa del Padre, y ese becerro nunca fue sacrificado, sino que siguió engordando. Y engordó tanto que ya ni se podía ni mover. Casi explota cuando regresa el hijo. El becerro sabe que llegó el final. El hijo mayor se pone celoso porque no fue para él. Predicación catequética. El amor todo lo excusa. Aquí San Pablo enumera 14 diferentes características del amor, que está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactiosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Nos encontramos en el amor, todo lo excusa. Y en torno a ello tratamos de cada uno de los otros puntos. Si excusamos, somos pacientes; de otra manera, condenamos al agresor. Si excusamos, no nos aprovechamos del otro, sino que lo comprendemos. Si excusamos, no vivimos irritados ni enojados. Si excusamos, no nos alegramos de la injusticia, sino de la verdad. Y si excusamos, creemos en la persona y soportamos cualquier cosa. El mismo esquema podría usar con los frutos del Espíritu, los frutos de la carne, las bienaventuranzas o el examen del juicio final. De esa forma, damos una visión panorámica del tema alrededor del punto seleccionado. O el esquema de preguntas. Se desarrolla con la secuencia de preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es un esquema de preguntas. Cuando estemos llevando de puras preguntas, se puede usar también un esquema. Y en la predicación de Bartimeo, vamos a ver, siguiendo ese esquema de preguntas. ¿Quién es Bartimeo? Es un ciego, un mendigo y cansado. ¿Qué hace Bartimeo? Nada, sentado y pasivo. ¿Cómo sabe que Jesús pasa por el camino? Pregunta y escucha. ¿Dónde estaba Bartimeo? A la orilla del camino. ¿Por qué grita Bartimeo? Sabe que es la última oportunidad de su vida. Predicación catequética. La salvación en la epístola a los romanos. ¿Quién salva? Dios. ¿Quién salva? Dios. Es Jesucristo. ¿Cómo salva? Por gracia. ¿Qué debemos hacer para ser salvados? Creer y convertirnos. En la primera comunidad así le dice a Pedro, ¿qué debemos hacer? Creer y que todos se conviertan. Esquema analítico. Se aplica cuando se requiere analizar un problema, que es el último esquema de los 9. Esquema analítico de análisis. Predicación bíblica. La enfermedad de Bartimeo. ¿Cuáles eran los síntomas de aquel enfermo Bartimeo? Era un mendigo y estaba ciego y sentado a la orilla del camino. ¿Cuál era su diagnóstico de la enfermedad? Cansado de la vida, no quería caminar. ¿Cuál es su tratamiento terapéutico? Jesús lo llama para que se levante y así camine con él hacia Jerusalén. Ya tenemos muy útil gama de esquemas. No son todos, y en algunas ocasiones podremos encontrar otro más acorde con el tema u objetivo que nos proponemos para que ciertamente cada uno nos pueda ayudar a ordenar el pensamiento y la exposición. La clave para hacer esquemas es que los subtemas tengan orden lógico y pedagógico, consecuencia e interrelación entre los diferentes puntos. . . 。 . 。 . 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
Un esquema está integrado por subtemas ordenados, con progresión, pero interrelacionados de forma pedagógica. Deben de estar unidos uno con otro. No podemos saltar de un lado a otro. El mismo esquema nos tiene que llevar en el mismo orden. No salirnos de ese esquema, de ese orden, para seguir un destino y llegar a esa meta. Tener un plan. ¿Cómo voy a desarrollar mi plan? ¿De dónde me voy a agarrar? Y llevando ese punto, esos esquemas, para llegar a ese final. Y ya para terminar, el esquema es fundamentalmente para toda predicación, pues nos proporciona un itinerario que nos permite llegar al objetivo de nuestra predicación. De esta forma, el auditorio puede seguir el hilo del discurso y llevarse algo concreto para aplicarlo a la vida. Así como todo piloto primero elabora el mapa de la ruta que va a seguir para llegar a su destino, también el predicador escoge un esquema, que es el itinerario que facilita y expresa con lógica y pedagogía su predicación. Y aquí, grabarse esto. Tema sin esquema realmente es un problema. Un tema sin esquema es un problema. Tenemos que tener un mapa. Tenemos que tener ya establecido un mapa de una predicación. Así como el piloto tiene ya a dónde va a ir, a qué altura va a volar el avión y a qué velocidad y a qué punto se va a dirigir. Nosotros también como predicadores. Así como hay armonía y unión entre la torre de control y el piloto, así debe darse entre el predicador y el auditorio. Fruto de la armonía entre la mente y la boca del predicador. Fruto de la armonía entre la mente y la boca del predicador. Repito, fruto de la armonía entre la mente y la boca del predicador. Muchas gracias. Hasta el siguiente video. Felipe Pérez, su hermano en Cristo, se despide. Bendiciones.